bien, entonces nos quedamos en tipos de conductores. En este caso habíamos hablado acerca de, vamos a dar un pequeño repaso, no tanto, la última clase hemos comentado acerca de qué era la electricidad, dijimos que era una forma de manifestación de energía en donde podemos mover los electrones. La electricidad es un flujo de electrones, ¿ok? De ahí habíamos pasado a un poquito lo que era definición de electroquímica y era la relación de la energía eléctrica con la energía química. Y de ahí pasamos a lo que es conductores, hablamos un poquito de tipos de conductores y en tipos de conductores nos encontramos con esta clasificación, aquellos que son electrónicos, iónicos, ¿no? Por ahí empezamos a platicar acerca de que lo que más vamos a observar nosotros en electroquímica y en este curso son los conductores iónicos, ¿ok? Los tipos de conductores, bueno, habíamos dicho que eran electrónicos, iónicos y mixtos. Los conductores electrónicos eran los metales, los que tenían un enlace metálico, y de ahí dijimos que eran de acuerdo a su estructura cristalina, ¿no? El tipo de enlace, la forma de conducir y la dirección en el plano cartesiano en el cual pudiéramos nosotros inducir ese flujo de electrones. De ahí pasamos a que los conductores electrónicos podían clasificarse de igual manera con respecto a su banda de valencia o la teoría de bandas, y ahí concluimos que el conductor metálico, bueno, la banda de valencia y la banda de conducción la tenían traslapadas, ¿no? En un aislante estas bandas están completamente distanciadas, que aunque nosotros coloquemos mucha energía, no va a ser posible excitar esos electrones. Y un semiconductor, bueno, está en intermedio, ¿no? Este material es capaz de conducir los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción por una perturbación externa, el cual puede ser los fotones, ¿no? Ok, ya habíamos dicho que también podemos ejercer con estos materiales la electrólisis, siempre y cuando podamos inducir esta perturbación y que puedan transmitirse esos electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y así poder manipular la reactividad, por ejemplo, para la electrólisis del agua. El conductor iónico, lo habíamos comentado, tendría que estar basado de acuerdo a su tipo de enlace. Normalmente el tipo de enlace que pueda tener un electrolito, definimos que era un electrolito débil, que era un electrolito fuerte. Un electrolito acuoso son soluciones de sales, ácidos o bases disociados. Un ácido puede disociarse, por ejemplo, el ácido clorhídrico se va a disociar, lo voy a escribir. El ácido clorhídrico, si nosotros colocamos aquí la disociación del ácido clorhídrico, si yo disocio el ácido clorhídrico, se disocia en protones más ion cloro, ¿verdad? ¿Qué sucede con el sodio? El cloruro de sodio es exactamente el mismo, ¿no? Si yo disocio el sodio, lo disocio en iones sodio más iones. Entonces, un electrolito acuoso son soluciones de sales, ácidos o bases disociados. Aquellos que son capaces que al ser disociados puedan formar iones en solución. Y es lo que comenta la siguiente frase, ¿no? A la conductividad iónica se debe al movimiento de iones presentes en un solvente cuando se aplica un potencial eléctrico. Se pueden clasificar, sí, de acuerdo a su grado de disociación y su naturaleza de enlace. Este grado de disociación va a estar referido a una constante de disociación, y la naturaleza del enlace no tenemos más que dos que puedan estar ocurriendo en un medio acuoso. ¿Cuáles son? El enlace iónico y el enlace covalente, ¿cierto? Bien, esto lo podemos encontrar también, electrolitos acuosos, lo podemos buscar dentro del libro Electrochemical Dictionary, ¿ok? Bien, por último, los conductores mixtos. Los conductores mixtos, habíamos hablado acerca de que son más que nada los plasmas. Aquí se colocó en un momento conducción en fase gas, pero este tipo de fenómeno que ocurre sigue siendo iónico. ¿Por qué? Porque se ioniza el gas, formando iones dentro del tubo. Este era el ejemplo de la lámpara, ¿sí?
pero los conductores mixtos están asociados a el plasma, que también puede ser formando iones, y es un quinto estado, acuérdense, es uno de los estados de la materia, es el cuarto estado de la materia. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe. Entonces, haciendo un pequeño resumen, vamos a hablar de estos tres conductores. Conductores electrónicos que se llevan a cabo en un metal, en un óxido, en un semiconductor. Los conductores iónicos que se llevan a cabo principalmente en solución, ¿sí? También se puede llevar a cabo en medio sólido, pero hay que implementar una mayor cantidad de energía, en este caso escalar, para poder mover esos iones en un estado sólido. Y el último, que es el plasma, sí, aquí no se confundan, en conducción en fase gas, pero es un iónico también debido a que se forman iones en el tubo de la lámpara. El conductor mixto está asociado más al plasma. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esto, una vez platicando cuáles son los conductores, nosotros nos vamos a enfocar ahora a qué es la conductividad. Esta conductividad es muy importante. Sí, nosotros podemos medir la conductividad de un metal, podemos medir la conductividad de una solución, también podemos medir la conductividad en una especie en fase gas, pero eso solo ocurrirá si yo ionizo el gas, ¿sí? Entonces, para empezar a abordar los conductores electrónicos, nosotros nos vamos a centrar un poquito en lo que define la conductividad. En un conductor electrónico, ¿sí? De acuerdo a la corriente eléctrica, esto es importante, la densidad de corriente en la dirección es proporcional al gradiente de potencial. O sea, tenemos densidad de corriente, tenemos que esto de aquí es la conductividad y esto de aquí que tenemos, ¿sí? Es la variación de cambio en la dirección X. Esto puede ser un operador, en las tres dimensiones, ¿ok? Y es importante porque si aquí nosotros solamente lo estamos asociando a un solo plano, ¿sí? Estamos en el eje nada más en la dirección X. Pero este operador puede estar funcionando en todas las, en dirección X más en dirección, ¿sí? En dirección Y, en dirección Y y en dirección Z, ¿cierto? Pero ¿de quién? Del potencial, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros lo hacemos un poco más simple. Vamos a colocarlo solo en una sola dirección. Entonces, en un conductor electrónico, K es la conductividad, como lo acabo de mencionar, y sustituyendo el campo eléctrico por esta expresión que tenemos aquí, sí, esta es la expresión 1. Esta es la definición del campo eléctrico, ¿sí? Esta es la ecuación 2. Vamos a sustituir dentro de esta ecuación, perdón, la definición. Entonces nos da la expresión 3. Entonces, aquí ya estamos asociando directamente a la densidad de corriente en función de quién? De un campo eléctrico. El campo eléctrico está en función de un potencial aplicado en una dirección. Entonces, aquí ya estamos entrando un poquito en materia de lo que está sucediendo en un conductor electrónico. Recuerden que esto es solo en una dirección X. Si nos vamos a tomar en cuenta las tres direcciones, pues vamos a revisar precisamente cómo sería el efecto del campo eléctrico en un conductor. Sin embargo, esto para poder definir lo que sucedería en un conductor iónico es la forma un poco más simple, ¿sí? Para que lo podamos entender. De todas maneras, lo que aplica en un conductor electrónico en 3D podrá aplicar en un conductor iónico en 3D también. O sea, no hay diferencia. Sin embargo, lo que queremos es entender el fenómeno y solamente lo dejamos en una sola dirección o en una sola dimensión. Ok,
Muy bien, entonces vamos a considerar este conductor, vamos a poner que es un alambre, ¿sí? Nosotros nos vamos a imaginar este alambre como si fuera un cilindro. Vean aquí cómo yo tengo definido, ¿sí? Que voy a hacer fluir una densidad, una intensidad de corriente en esta dirección, ¿sí? Que es lo que está marcado aquí. Voy a tener una longitud L, que está marcada aquí, y voy a tener una área de una sección transversal, que es esto de aquí. ¿Sí? Entonces, los electrones van a fluir dentro de ese conductor en este sentido, así como va la flecha. ¿Okay? Ahora, aquí aplicando esto, yo puedo de cambio del potencial como si fuera un incremento. Normalmente lo podemos dejar de esta forma. Si yo voy del punto 1 al punto 2, va a ser la diferencia del 2 menos el 1. Ahora, como es una distancia 0, desde 0 hasta L, pues es solamente dividido con respecto a la longitud del conductor. De esa manera voy a definir también que la densidad de corriente es igual a una intensidad de corriente sobre una área. Esa área no es más que mi área de sección transversal en donde estoy haciendo fluir esos electrones. Entonces esa área, tomémoslo muy en cuenta, es una área de sección transversal. Vean que esto puede ser transportado hacia los conductores iónicos. Más adelante lo vamos a poder vislumbrar de mejor manera. Sí, entonces esto está en el libro. Creo que esto no lo he colocado dentro de la base de datos de bibliografía, pero está dentro de este libro que es el de los canadienses. ¿Ok? Luego lo subiré. Bueno, teniendo estas dos definiciones, ¿sí? Voy a colocarme o a posicionarme en la siguiente expresión. Voy a sustituir lo que les acabo de comentar. Entonces tengo como intensidad de corriente es igual a conductividad entre área sobre longitud multiplicando a la diferencia de voltaje. L es la longitud del conductor, A es el área de la sección transversal. Entonces, en ese sentido, teniendo el área de la sección transversal, ¿sí? Delta phi como la diferencia de potencial eléctrico a través de los extremos del conductor. Aquí vamos a definir dos cosas. Primero, se define la conductancia como L mayúscula, que es igual a la conductividad por el área de la transversal entre la longitud. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, la 1, va a quedar ahora definida en la 2. La intensidad es igual a ¿qué? A la conductancia que multiplica aquí a la diferencia de voltaje. Ahora, con base en la ley de Ohm, si nosotros le definimos como la R del conductor, o sea, la R, la resistencia del conductor, esta podrá estar definida de la siguiente forma. Tendremos R va a ser igual al inverso de la conductancia, ¿tá? Y esto a su vez va a ser igual a la longitud entre la conductividad por el área de la sección transversal. Ahora, puedo definir este 1 sobre K como resistividad. Y eso es lo que está colocado. Resistividad, o sea, esta expresión es igual a la resistividad por la longitud del conductor entre el área. Si con base en la ley de Ohm nos dice que ¿a qué es igual la ley de Ohm? Intensidad es igual a ¿qué? A voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿ok? Ahora, con base en la ley de Ohm, vean que esta expresión ya se está pareciendo un poco más a la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm diría, ok, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, esta L que tenemos aquí, ¿sí? Esta L que tenemos aquí, lo puedo ahora definir de esta forma. ¿Sí? Eso indica que R es igual a 1 sobre la conductancia y ahí toda esa definición. ¿Por qué? Porque acabo de dar esta definición. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Queda claro? Ok, muy bien.
Entonces ya definimos lo que es la conductancia y acabamos de definir otro, que es la resistividad. La resistividad es el inverso ¿de quién? De la conductividad. Ténganlo muy en cuenta esa parte. Sí. De esta forma, en esta diapositiva resumo. Resistividad es igual a ¿qué? A R por área entre longitud. Vean, la conductividad tiene unidades de ohms a la menos 1, metros a la menos 1. Este ohms a la menos 1 es Siemens. Y sus unidades, pues es una es. Metros a la menos 1 queda de la misma manera. Entonces podemos tener ohms a la menos 1, metros a la menos 1, o esta expresión podemos tenerla como Siemens metros a la menos 1. ¿Sí? Ahora, y la conductividad es el inverso de la resistencia. Vean que de esta parte aquí, la conductividad es el inverso de la resistividad y la conductancia es el inverso de la resistencia. ¿Ok? Aquí hay un claro ejemplo que normalmente cuando teníamos las clases presenciales lo utilizaba mucho para definir conductividad. Entonces, vamos a suponer que yo tengo un conductor. Voy a dibujarlo. Voy a cambiar el color. Vamos a ver que yo tengo, por ejemplo, mi sistema donde voy a administrar energía. ¿Sí? Y ahí voy a tener colocado, por ejemplo, una barra inerte de carbono. Esto es grafito, ¿ok? Y de aquí se me va a ocurrir medir la intensidad de corriente. Entonces, tengo una barra inerte de carbono, más o menos, ¿sí? Esta barra de carbón, cuando yo le suministro energía antes de pasar a esta parte, voy a colocar aquí de manera simplificada que tengo un foco. Esto es corriente eléctrica. Entonces tengo por aquí un bulbo. ¿Okay? Entonces, corriente alterna a este grafito va a haber una intensidad. El mismo sistema, voy a tener el mismo sistema, ¿sí? Corriente alterna, más lento. Voy a medir la intensidad, pero sí voy a tener el foco. ¿Sí? Cuando yo aplico esto, ustedes lo ven en casa, prenden ustedes, colocan el switch, enciende el foco, ¿cierto? Eso de aquí es la manera más común manifestación de ese flujo de electrones cuando utilizamos corriente alterna, ¿no? Cuando prendemos el foco, normalmente de forma cotidiana. Ahora, ¿qué pasaría si yo a este sistema le coloco una barra inerte de grafito? Esto es cobre, ¿eh? Vean que esto es cobre. Utilizamos cobre aquí. Pero ahora le coloco en uno de los extremos, ¿sí? En este extremo, o sea, abro un puerto, un espacio, y ahí coloco una barra inerte. Esto es el... Este sistema comparado con el de la barra, que no tiene grafito, sí va a encender, pero la manifestación es que es con menor intensidad. ¿Sí? O sea, lo voy a observar completamente con respecto al foco. Es lo único que puedo yo observar con respecto al foco. Este foco va a ser menos intenso comparado con este. ¿Qué pasa ahora si yo utilizo este mismo sistema, pero aumento la distancia? A ver, nuevamente, mi sistema, ¿sí? Y ahora tengo otra barra de carbón más larga, que se llama L2. De igual manera voy a medir la intensidad y de igual forma voy a observar qué sucede con el foco. ¿Qué creen que pase? Va a disminuir todavía, va a disminuir todavía más la intensidad luminosa.
porque es mayor resistencia. Es correcto. Aquí hay mayor resistencia. Vean que comparado el mismo material, este disminuye en intensidad. Comparo este grafito, sigue siendo grafito. Si comparo este grafito con el cobre, este tiene menor resistencia y este tiene mayor resistencia. Lo que está sucediendo entre como L2 es mayor a L1, aquí la resistencia del 2 es mayor a la resistencia del 1. Quiere decir que esa longitud está relacionada íntimamente con la resistencia del material si comparo el mismo material de grafito. En el del cobre no va a suceder lo mismo, o sea, esa disminución de intensidad no la alcanzamos a percibir, a menos de que nosotros midamos la cantidad de fotones que está emitiendo el foco. Si aumento la longitud, puede aumentar, puede disminuir, pero de manera que nosotros lo podamos ver, no es fácil de detectarlo. Es más notorio con el grafito. Y ese es el ejemplo que siempre les digo. ¿Por qué? Porque si yo aumento esta distancia, voy a aumentar esa resistencia. Y ojo con esto, porque esto en conductores iónicos nos sirve mucho para determinar quién es un electrolito débil y quién es un electrolito fuerte. Regresando a la diapositiva, ¿sí? Vean que la longitud, si tengo aquí en términos de la resistividad, ¿sí? Va a ser igual o va a ser directamente proporcional con respecto a la longitud. Si yo aumento esta longitud, esta resistividad va a aumentar. Si yo disminuyo esta longitud, esta resistividad va a... Si yo disminuyo, va a aumentar. Si yo la aumento, esta resistividad va a disminuir. ¿Sí? Es inversamente proporcional. La resistencia es directo con la longitud. Si yo aumento la longitud, aumento esa resistencia. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación de ellas. ¿Cuál es la otra? Esta ecuación, otra de ellas. Esta ecuación es otra de ellas. Esta de aquí es derivada de la que dije anterior en la diapositiva anterior. Esta de aquí también es importante que la tomemos en cuenta, ¿sí? Entonces, si yo aplico esa diferencia de voltaje en este sistema y quiero ver la resistencia de este material, yo puedo aplicar directamente la ley de Ohm. ¿Sí? O sea, puedo tener que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo tengo un material el cual voy a aplicar un voltaje, una diferencia de voltaje, que puede ser corriente directa o corriente alterna, yo puedo medir su intensidad. Por lo tanto, si tengo estas dos variables, puedo medir la resistencia del alambre, ¿cierto? Ahora, para que nosotros podamos identificar la diferencia entre una corriente alterna y una corriente directa, simplemente le vamos a poner este sombrerito, ¿sí? Con signo de ñ, y esta Z ahora se vuelve ¿qué? Impedancia, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya está hablando en términos de corriente alterna. Si tengo intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, pues evidentemente podré definir muy bien con corriente directa si es una resistencia. Pero si yo lo dejo en términos de frecuencia, o sea, lo dejo en términos de corriente, la resistencia ya no toma el valor de R, sino más bien es una impedancia. Y entonces impedancia en función de la frecuencia es igual a que voltaje entre intensidad. Esto ya es grande. En algunos textos, la corriente alterna nosotros la podemos definir como igual de la misma manera con base en la ley de Ohm, pero podemos poner en la parte superior de la variable intensidad, puedo poner esta cachucha, ¿sí? Que es el símbolo de la ñ, ¿no? La parte de arriba de la ñ. Entonces, la intensidad, si es en corriente alterna, coloco es, y el voltaje también será en corriente alterna. Lo único que está cambiando ahora es que con respecto a la ley de Ohm que tenemos de manera cotidiana, la ecuación,
que sabemos de manera cotidiana, sabemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, pero en corriente alterna esta resistencia se vuelve impedancia. Esa es la diferencia entre corriente directa y corriente alterna. En corriente directa, pues yo voy a poder identificar que esto es una resistencia con base en la ley de Ohm. Y aquí puedo poner una línea horizontal que difiere de la línea del sombrero que le estamos colocando a la corriente alterna. Sí. Normalmente esto no se coloca, es muy claro que lo veamos más en textos en electroquímica. Normalmente cuando no se le pone nada es corriente directa, y cuando le ponemos este símbolo en la parte de la barra, estamos hablando de corriente alterna. Y ahí es lo que yo definí. Si R ya no está en el dominio de los valores reales, está en el dominio de los números complejos, ¿no? Entonces, Z es en función de la frecuencia, y esto a su vez define que A voltaje con base en la ley de Ohm y la intensidad en esa relación, voltaje sobre intensidad. Recuerden que esto ya es jugar con los dominios de frecuencias. Velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, Z va a ser función de la velocidad angular, y la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces, de esa forma yo puedo manipular un poco más la impedancia en términos de frecuencia, y de esa manera voy a poder tener yo una respuesta. Recuerden que en términos de frecuencia estoy variando la polaridad del circuito, del sistema. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Recuerden que la impedancia es un número imaginario, entonces voy a tener una Z real más una Z imaginaria, lo que quiere decir Z es igual a Z por R más por Z imaginaria. Es un número complejo. ¿Ok? Y esto sí efectivamente está en función de la velocidad angular, pero la velocidad angular la podemos poner en función de la frecuencia. Entonces, si yo voy a definir la resistencia de un material y le voy a aplicar un voltaje y voy a medir su corriente, puedo determinar la resistencia del material. Con ese mismo voltaje y con esa misma intensidad, sabiendo cuál es el área de la sección transversal del alambre, puedo definir también su conductividad. ¿Sí? Puedo definir entonces densidad de corriente, conductividad por efecto del campo eléctrico. Entonces, yo pudiera definir, teniendo la conductividad y la densidad de corriente, puedo definir el campo eléctrico a través de ese alambre. Esto lo podemos hacer tan complejo como queramos, pero bueno, no es el objetivo del curso. No es el objetivo principal regresar a electricidad y magnetismo, sino más bien centrarnos un poco más en la parte de conductores iónicos. Esto es como recordar qué sucede si yo aplico corriente directa, qué sucede si yo aplico corriente alterna. Para encender un poco necesitamos corriente alterna. Para otros fenómenos utilizaremos corriente directa. Son muy aplicables dentro de nuestro sistema electroquímico. ¿Qué sucede con un conductor iónico? Nosotros habíamos dicho que en un conductor electrónico los electrones son los que son responsables de ser transmitidos en el material, y esto es debido al tipo de enlace que tienen. En ese material, o sea, en ese conductor electrónico, la carga que se está transportando dentro del material es debida al flujo de electrones, o sea, que es la carga del electrón que estoy transportando dentro de un conductor metálico o dentro de un conductor electrónico. ¿Qué sucede dentro de los conductores iónicos? Nosotros habíamos comentado que en un conductor iónico, este es debido a que estoy separando cargas. Tengo las cargas separadas en un conductor, en un electrolito fuerte. Yo tengo separado, por ejemplo, tomamos
muy claro cuando el fenómeno de disociar el cloruro de sodio en agua desionizada. Lo mismo ocurre si yo disocio, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Se va a disociar completamente. No sucede lo mismo si yo trato de disociar, por ejemplo, un alcohol. Un alcohol no se va a disociar, sino más bien va a formar puentes de hidrógeno con el agua. Y de esa manera se va a ver esa miscibilidad o ese fenómeno de que se confunde en una sola fase. Entonces, dentro de los conductores iónicos, nosotros vamos a poder transportar la densidad, la intensidad de corriente debida al fenómeno de transportar carga. Es por eso que aquí está claramente dentro de la ley fundamental de transporte. Esto lo pueden ver en el Castellan, en la página 747 a la 748, ¿sí? Ese libro sí está dentro de los repositorios que les pasé dentro de la bibliografía, y ahí indican que la ley fundamental del transporte define a la densidad de corriente igual a el número de portadores. O sea, el número de portadores son las cargas, puede ser el sodio, puede ser el cloro, ¿sí? El ion sodio y el ion cloro. Y tenemos la carga asociada a ese material. Puede ser el positivo, puede ser el negativo, ¿no? En este caso es una cantidad física de cada portador. Aquí nuestra intensidad está definida como metros a la -2 por segundos a la -1. Pero esto puede estar asociado de la misma manera con la corriente. ¿Por qué? Porque en un conductor iónico, yo voy a mover los iones que están dentro de la solución, pero no va a haber reacción que ocurra dentro de ellos, ¿sí? No voy a inducir un cambio de oxidación. Simplemente estoy haciendo que esos iones se muevan de un lado para otro. Al moverse esos iones de un lado para otro, estoy moviendo la corriente dentro del conductor iónico. Evidentemente, para poder implementar ese movimiento, debo tener un conductor electrónico, ¿ok? Pero en este caso, simplemente me voy a la ley de transporte fundamental, ¿sí? Entonces, si B es la velocidad promedio de las moléculas, Ñ, el número de portadores, metros a la -3, la expresión para este flujo de movimiento va a ser igual a Ñ V, porque esta expresión es importante, ¿sí? Porque de aquí vamos a poder transportarla a la densidad de corriente, ¿sí? Esto es tomando en cuenta que tenemos una especie geométrica en donde la base es unitaria, ¿sí? 1 metro por 1 metro, y esta variación de aquí, esta distancia, es debida a la velocidad de los portadores por la diferencial del tiempo, ¿ok? Entonces, esto define esta distancia, ¿sí? Voy a mover desde este punto hasta este punto, y ahí se define esa distancia. Bien, entonces, para la migración de iones, yo voy a tomar en cuenta que es un electrolito fuerte. Al tener un electrolito fuerte, vean cómo se disocia completamente. Y voy a tener el coeficiente de la especie positiva, ¿sí? Por el ion disociado, más el coeficiente de la especie negativa por el ion disociado. Eso es ejemplo, puede ser el cloruro de sodio. ¿Sí? 1, 1, ¿no? ¿Qué pasa con el ácido clorhídrico? Igual, 1, 1. Pero ¿qué llegase a suceder si tengo sulfato de sodio? Sí. 2 veces sodio más 1 vez el ion, ¿cierto? Entonces aquí no es 1 a 1, es 2 a 1. Entonces, aplicando la ley fundamental del transporte, la densidad de corriente o la densidad, la cantidad física, sería relacionada, esta densidad de corriente sería relacionada igual a que, pues, a N, que es N es el número de portadores que tenemos de la especie positiva, por B, que es la velocidad de esa especie, cuántos electrones tiene en su estado de valencia, y por el número de electrones, o sea, la carga del electrón.
Del otro lado, no quiere decir que esto sea, que se neutralice. Esto solamente tomando en cantidades físicas, ¿ok? ¿Cuántos portadores de carga tengo positivos? ¿Cuántos portadores de carga tengo negativos? Y voy a lo mismo, vengo con la misma definición. Una velocidad del par del ion negativo, su estado de valencia y la carga del electrón. Esto siempre yo hago un poquito de hincapié, teniendo que es la carga elemental de 1.6021 por 10 a la menos 19 coulomb por electrón. Si hay presentes este número de moles, ¿sí? Por un compuesto, esta ñ positiva o esta ñ negativa va a tener la siguiente definición. P es el coeficiente estequiométrico de la disociación por su concentración por el número de Avogadro. Lo mismo ocurre con la expresión negativa, ¿sí? Coeficiente, concentración por el número de Avogadro. Aunque esto de aquí está asociado directamente a cuántas veces tengo, por ejemplo, cuántas veces se disocia el sodio del cloruro de sodio. De la concentración de cloruro de sodio es 1 a 1 con el sodio. De la concentración del ion cloro es 1 a 1. Por eso está multiplicando con su factor estequiométrico la concentración de la sal total. En el caso del sulfato de sodio no es lo mismo. Yo tengo que es 1 a 2, 1 a 1, ¿verdad? 1 a 2 la concentración del sulfato de sodio con respecto al ion sulfato y 1 a 2 con respecto al sodio. Entonces yo puedo colocar aquí directamente, en este caso del positivo, 2, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profesor, entonces la E de los electrones siempre va a ser la multiplicación de los electrones por el número de Avogadro. Para allá voy. O sea, esta carga, esta es la carga del electrón, ¿sí? Si ustedes regresamos un poquito para acá, tenemos NV por Q, ¿sí? Pero esta Q es la carga del electrón. Entonces, no lo coloqué de esa forma, simplemente dejé E a la menos 1. Quiere decir que es la carga del electrón. Esta carga, ¿qué valor tiene? Este de aquí, ¿verdad? Ahora, esta N positiva es simplemente la sustitución de cuántas veces se está disociando el ion sodio por su concentración por el número de Avogadro para poder eliminar y tener una unidad más uniforme. Entonces, al tener estas tres definiciones, esta Z, ¿sí? Para el caso del sodio es 1, ¿verdad? No va a haber ningún problema. Pero en el caso del cloro, de igual forma. Pero en el del sulfato es 2. Entonces, para ir eliminando algunas variables, vamos a sustituir en la siguiente diapositiva lo que sigue. Aquí simplemente estoy sustituyendo la definición de esta ecuación de hoy, ¿sí? N, V y Q. Es lo que está aquí. N, V y aquí viene Q. Entre estos dos. ¿Sí? ¿Cuántas veces es el número? El número de esas cargas, de ese carga, ¿cuál es el estado de valencia de ese ion multiplicado por la carga del electrón? ¿Cuántas veces es este estado de valencia por su carga de electrón? Eso ya me está definiendo quién. La especie A y la especie B. ¿Sí? La definición de N+, pues viene dada por esto que les acabo de comentar. Multiplico el estequiométrico por su concentración por el número de Avogadro. Ahora, ¿por qué? Por la definición misma de la N. Con esto, vean ustedes que si yo sustituyo todo esto en esta ecuación, esta definición aquí, voy a llegar a la siguiente expresión. Miren, es por ello que siempre les hago ese hincapié. Si ustedes multiplican el número de Avogadro por la carga del electrón, ¿qué creen que vamos a obtener? Nosotros vamos a obtener, ¿sí? La constante de Faraday. ¿Sí? Si ustedes multiplican 1.60, 21.892 por 10 a la menos 19, y eso lo pueden hacer ahí en su calculadora directamente, por el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro?
1.023 por 10 a la 23. Exacto. No, es 6.02 por 10 a la 23, ¿sí? 6.022 por 10 a la 23, que multiplica a la carga del electrón. 1.6021 o 1.6022, si dejamos 4 décimas después del punto, 1.6022 para la carga del electrón por 10 a la menos 19 y 6.0221 por 10 a la 23 para el número de Avogadro, tomando en cuenta 4 décimas después del punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta parte? Entonces, yo había dicho que aquí se define la especie A, la especie B, pero sí tengo que tomar en cuenta separarlo de la carga del electrón para que multiplicando esta carga del electrón por el número de Avogadro, lo sustituya ahora yo por la constante de Faraday. ¿Cuánto les dan el valor de la constante de Faraday? 96.485.3. Sí, a mí me dio 96.500.506, pero ha de ser por el redondeo. Exactamente. Esto es debido a cuántos decimales después del punto estamos utilizando. Normalmente el valor más preciso o el que más se acerca al aceptado en la comunidad científica es de 96.485.33, ¿sí? Ese es el valor de la constante de Faraday. Y ese valor proviene de multiplicar el número de Avogadro por la carga del electrón. Vean que esto es muy interesante porque si nosotros definimos la constante de Faraday, yo puedo definir cuál es la carga de una especie elemental, en este caso hablando del electrón. ¿Cuál es la carga del electrón si partimos de las leyes de la electroquímica? O sea, si partimos de esta definición de que la constante de Faraday es el número de Avogadro por la carga del electrón. Y esto es muy interesante porque nadie pudiera asociarse en un principio con el número de Avogadro, la carga del electrón, darnos otra constante física, que es la constante de Faraday. Y que dentro de esa definición de la constante de Faraday esté definido la carga del electrón. ¿Sí? Es más, hasta en algunos casos se pudiera definir la velocidad del electrón que pueda moverse. Y eso va a depender mucho también del medio. Entonces, la electroquímica vino a esclarecer muchos casos, muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, la carga del electrón, definida en la constante de Faraday. Y continuando con la clase, en la siguiente ecuación, sí, en esta ecuación, yo voy a tener que esta densidad de corriente o esta densidad de flujo va a ser igual a esta concentración por la constante de Faraday, por esto que está encerrado entre corchetes. Esta B, pues es el valor estequiométrico, la velocidad y su estado de valencia, tanto el positivo como el negativo. Y sustituyendo aquí ahora la movilidad de este electrón o de esta especie como V es igual a U, ¿sí? La movilidad U por E. B es la velocidad. Entonces, si yo sustituyo esto de aquí en esta velocidad, voy a tener esta siguiente expresión. Entonces tengo concentración, tengo constante de Faraday, ahora tengo todo esto en términos de U, ¿sí? Porque los otros son valores que puedo encontrar de la disociación. Y aquí ya estoy involucrando ¿qué? Un campo eléctrico, ¿cierto? Y ese campo eléctrico está definido con base en la ley de Ohm, recordando que esto era lo que habíamos hecho. Nosotros podemos sustituir ahora sí, podemos sustituir esta densidad es igual a la conductividad por el campo eléctrico dentro de esta expresión. Y ahora, ¿qué creen? Conductividad es igual a concentración por la constante de Faraday por esta expresión para la parte positiva y la parte negativa. Todo esto para poderlo relacionar con quién, porque como la movilidad del electrón puede estar asociada por efecto del campo eléctrico, ahora sí puedo hacer esta sustitución. Recuerden que todavía en estos sistemas
Este efecto o este fenómeno de introducir el campo eléctrico, la densidad de corriente, no me está derivando en una reacción. No hay efectos de reacción. Simplemente vamos a entenderlo de la siguiente manera. Es como si yo estuviera aplicando una corriente alterna a un sistema. O sea, estoy moviendo las cargas de un lado a otro. Es lo único que estoy haciendo. No hay reacción. ¿Sí? Esa factibilidad que tiene la corriente alterna es que debido a cambia la polaridad, no le doy tiempo a que el sistema pueda desarrollar una reacción. Entonces, solamente muevo el electrón de un lado para otro y esto puede estar asociado dentro de un conductor iónico que estoy moviendo la carga, por ejemplo, del sodio, la carga del ion cloro de un lado para otro. ¿Sí? Pero lo puedo muy bien asociar con la densidad de corriente y con el campo eléctrico. Entonces, si yo sustituyo esto que les acabo de comentar, ¿sí? Densidad de corriente es igual a la conductividad por el número por el campo eléctrico, pues simplemente que al sustituir este J entre E, pues es la conductividad y es lo único que estoy pasando de este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ahorita lo voy a ejemplificar en los elementos que pueda tener un sistema electroquímico. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea, esta ecuación de aquí ya nos está acercando un poco más al efecto que está sucediendo cuando yo, en lugar de tener un alambre o una barra inerte de grafito, empezamos a nuestra barra inerte de carbón, pero ahora en lugar de tener nuestra barra inerte de carbón, ¿qué creen que tenemos? Imaginan que tendremos ¿Una solución? una solución. Voy a tener mi lámpara. Y ahora voy a tener mi solución. Cuidando de que este conductor electrónico que esté inmerso en la solución, pues sea un conductor electrónico con una resistividad muy baja, cumpliendo como lo habíamos predicho con el alambre de cobre, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, yo puedo utilizar 2 barras de cobre o 2 barras incluso si quieren de grafito. El chiste es que este efecto de transferir corriente aquí, ¿sí? Aquí voy a tener la carga del ion positivo, la carga del ion negativo. ¿Sí? Aquí en la solución. Y esta solución está solvatada. Por eso todos esos fenómenos es muy importante que los tengan en claro, porque les ayuda a entender todos estos fenómenos. Si los iones no estuvieran solvatados, no se produce esa separación de carga. ¿Sí? Entonces está ocurriendo otro fenómeno. Y ese es el otro fenómeno cuando la especie que queremos disociar, su constante de disociación es muy baja. Y en un enlace covalente, por lo tanto, no forma iones en solución. No estoy separando esas cargas. Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago esto? Bueno, yo lo único que estoy haciendo es que con esta corriente alterna hago fluir, vamos a suponer que A y B es sodio, cloro, respectivamente, ¿sí? Voy a tener entonces aquí ion sodio, ion cloro dentro de la solución y por efecto de la corriente alterna, ¿sí? Voy a hacer fluir corriente en un sentido y después cambio la polaridad con base en su frecuencia en el otro sentido, ¿sí? Como voy en el otro sentido, ¿sí? Esto va a hacer que esta lámpara se encienda, ¿sí? Debido a que, pues, evidentemente estoy moviendo estos iones de un lado para otro, ¿sí? Esto es muy interesante porque solamente así vamos a poder identificar si es un electrolito débil o es un electrolito fuerte. Vean cómo esto, en sus inicios, fue lo primero que se identificó dentro de las propiedades de una solución de un electrolito o soluciones electrolíticas. Definió esto, pero no fue hasta que a Arrhenius se le ocurrió decir que si yo tengo cloruro de sodio y lo disocio, voy a tener ion sodio más ion cloro, ¿verdad?
Pero ¿cuál es su constante de disociación de esta reacción de disociación? Pues no es más que tener la actividad del ion sodio por la actividad del ion cloro entre la actividad del cloruro de sodio. Como esta especie es una sustancia pura, no tiene actividad, por lo tanto es 1. Y esto está directamente asociado con... perdón, me faltó aquí la actividad del cloro. Esto está directamente ligado con la actividad del sodio y del ion cloro dentro de la solución. Esto ha venido a revolucionar muchas cosas porque Arrhenius propuso la constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio está inmersa en cada una de los fenómenos que se les pueda ocurrir. Constante de equilibrio, constante de disociación, constante de reacción. Y esto está asociado directamente con quién? Con la delta G, ¿sí? Entonces, esto ya nos está acercando un poquito más a las propiedades termodinámicas. Sin embargo, en sus inicios, lo que fue Oswald, lo que fue Coleridge, que ahorita lo vamos a ver, son los primeros que empezaron a introducir cómo influía estos compuestos, estas soluciones electrolíticas, cómo podían influir para conducir la electricidad. Y ahí es donde entra la conductividad de las soluciones. El primero, incluso en tratar de determinar la resistencia de una solución, fue Nernst. ¿Por qué? Porque él utilizó una celda con corriente alterna y podía definir esta resistencia. ¿Por qué? Porque no había efectos de reacción dentro del sistema y podíamos nosotros medir con base en la polaridad este fenómeno de mover las cargas. Y al mover estas cargas estábamos tratando de definir un poquito esa movilidad dentro de la solución y eso es la resistencia a la solución. Ahora, vean que esto está relacionado con que aquí hay una longitud, ¿verdad? Voy a hacer un zoom con otro color. Voy a tomar esta porción y me voy a ir directamente sobre esta parte. ¿Sí? Esto lo voy a hacer grande. O me lo voy a imaginar cómo sería de esa forma. Entonces, vean cómo si yo coloco esto, lo voy a colocar tal vez en color rojo, yo voy a tener esta porción que está aquí en color rojo con ese color azul, por favor, picar en color rojo. ¿Sí? Esta porción. Esa porción, pues voy a tener que, tengo la solución, tengo el electrodo, ¿sí? Tengo esta parte, y aquí está la longitud, ¿sí? Y aquí el material es un electrodo. Esto es un electrodo, ¿sí? También voy a tener que va a estar limitado, ¿no? Ese es el electrodo. Y de acá tengo la solución, eso lo voy a poner en otro color, lo pongo en color azul, ¿sí? Esta es la solución, ¿vale? Color azul es la solución. Entonces, si ustedes observan, yo voy a tener una área. Esa área es esta de aquí, la que está sumergida. Más grande. Esta área de aquí con esta área. Esta área es el área de la sección transversal que les estaba yo mencionando en un conductor electrónico. Entonces, ¿qué tenemos? Que esa área, ¿sí? Como habíamos definido la ecuación, conductividad es igual a ¿qué? Voy a regresar un poquito. ¿Sí? Aquí está, intensidad es igual a conductividad área entre longitud por la diferencia de voltaje. De acuerdo a esto, aquí tendríamos, por ejemplo, conductividad, ¿sí? Con respecto a la resistencia. Voy a tener 1 sobre resistencia por longitud entre área. Entonces,
de acá, conductividad es igual a 1 sobre resistencia por longitud entre áreas. Y ahí está. Este fenómeno lo puedo llevar a cabo siempre y cuando utilice corriente alterna. ¿Sí? Si utilizo corriente directa, no estoy eliminando esa contribución de tener en cuenta la electrólisis de la solución. Aquí solamente lo voy a poder llevar a cabo siempre y cuando aplique corriente alterna. ¿Por qué? Porque es la forma en que puedo determinar si esta sustancia es o no es un electrolito. Y lo único que puedo hacerlo de esa forma es implementando la corriente alterna. Otro clave ejemplo es, por ejemplo, si yo tuviera el ácido acético. ¿El ácido acético qué es? Un ácido débil, un ácido fuerte. Ácido débil. Es un ácido débil. Base débil, base. No, espérame. Ácido débil, perdón. Ácido débil. Ok. Entonces yo tengo un ácido acético. En lugar de tener cloruro de sodio, ahora tengo un ácido débil en la misma solución. ¿Y qué creen? Yo voy a utilizar la misma longitud. ¿Sí? Voy a utilizar la misma longitud, lo voy a dejar fija. Y voy a ver qué pasa con el foco. La constante de disociación va a ser exactamente igual. ¿Sí? Voy a tener la actividad del protón por la actividad del ion acetato entre la actividad del ácido acético, ¿no? Esta es mi constante de solubilidad o de disociación. Pero como esta constante es muy, muy pequeña, esa constante me modifica la forma en cómo puedo yo mover estos iones. Y como tengo muy pocos iones en solución, ¿sí? Muy pocos protones, muy pocos iones de acetato, a pesar de que tengo la misma distancia, este foco va a disminuir como si yo hubiera aumentado la longitud. Sin embargo, el efecto está en que no estoy formando la misma cantidad de iones y no voy a poder conducir de la misma manera que en un ácido fuerte o en un electrolito fuerte, ¿sí? Es por ello que esta intensidad de luz disminuiría si yo tuviera un ácido o una base débil. ¿Cuál es el efecto que les indiqué? Bueno, si yo trato de acercar o de alejar estos dos electrodos de la solución, esto se va a hacer más notorio. Si yo alejo más los electrodos en una solución débil, en un electrolito débil, esta intensidad del foco se va a ir disminuyendo conforme los electrodos se alejan. Pero si estos electrodos los voy acercando, esta intensidad del foco empieza a aumentar. ¿Qué sucede con un electrolito fuerte? Con el cloruro de sodio, por ejemplo, o el ácido clorhídrico, por ejemplo, no importa si yo alejo o acerco estos electrodos, ¿sí? Estos electrodos, al hacer este fenómeno de alejarlos, de acercarlos, no se va a ver, no vamos a percibir nosotros ese cambio de intensidad del foco. ¿Por qué? Porque como es un electrolito fuerte, la movilidad de los iones es a la misma velocidad, se mueven de la misma forma, entonces no puedo yo aumentar o disminuir esta intensidad. O sea, no lo percibo, es lo que quiero indicar. Esto sí se percibe cuando tengo un ácido débil, ¿sí? Entonces, ese es el efecto de tener con corriente alterna, ¿sí? Con corriente alterna y con corriente directa. Muy bien. Ahora, esto va encaminado al siguiente punto. Nosotros podemos definir una conductividad con base en qué. Esa conductividad puede ser molar, puede ser equivalente, pero es debida al tipo de concentración que estamos utilizando. La conductividad molar va a tener esa connotación porque voy a dividir a la conductividad con respecto a la concentración que molar, ¿sí? Moles por litro. Ahora, este litro lo voy a pasar, en lugar de tenerlo en litros, lo voy a tener en cúbicos. Y voy a dejar igual, en lugar de kilomol, voy a dejar mol por metro cúbico, o sea, mol por litro. ¿Sí? Normalmente utilizamos esta definición, ¿sí? Esta es la definición que utilizamos aquí. ¿Por qué? Más adelante les explico con las unidades.
Entonces, yo tengo que la conductividad molar va a ser igual a la conductividad dividida entre su concentración molar. Si yo tengo conductividad equivalente, estoy dividiendo la conductividad con respecto a la concentración que porque la normal de la solución, la concentración normal, o sea, equivalentes por mol, equivalentes por litro. Esta concentración será equivalentes o equivalentes por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora, aquí lo que está relacionado con todas estas ecuaciones es la concentración molar, o sea, la conductividad molar. Bien, la conductividad molar, entonces ahora la podré definir las que viene, que tiene en cuenta, sí, tanto la especie. Podemos sustituir, por ejemplo, la conductividad molar es de los sí, en donde la conductividad molar iónica del positivo es esta expresión y la conductividad molar iónica del negativo es esta otra. Entonces, definiendo, la conductividad molar será igual al factor estequiométrico que viene dado de la disociación por su conductividad molar iónica de la especie positiva, más la conductividad de la especie negativa por su constante de disociación del equilibrio. Lo definió Kohlrausch. ¿Sí? Kohlrausch dijo que la conductividad de una solución, ¿sí?, podría estar compuesta por las contribuciones individuales de. En 1874, él estableció que las soluciones electrolíticas obedecían exactamente la ley, siempre cuando eliminábamos los efectos de la electrólisis. Aunque todavía no definimos qué es electrólisis, ¿sí?, estamos hablando de que en el caso, por ejemplo, del agua, la electrólisis del agua conduciría a producir gas hidrógeno y gas oxígeno, que es lo que en alguna vez nos enseñaron en otras materias, o lo mineral. Pero también puede ocurrir la electrólisis de una solución en donde tenga cloruro de sodio. A pesar de que eso está ocurriendo en fase acuosa, hay que identificar cuáles especies son aquellas susceptibles de reaccionar y cuáles no. Si ninguna de estas dos especies, por ejemplo, del cloruro de sodio en solución, son factibles de reaccionar en esas condiciones, voy a seguir teniendo la electrólisis del agua, que es producir hidrógeno y oxígeno. Y él dijo, ok, una solución electrolítica obedece la ley cuando se elimine el efecto de los productos de la electrólisis. ¿Y qué utilizamos? Utilizamos corriente alterna. Esto es lo importante. A altas frecuencias. ¿Por qué altas frecuencias? ¿Alguien se le ocurrirá por qué altas frecuencias? ¿Por qué Kohlrausch dijo que a altas frecuencias podemos eliminar los efectos de la electrólisis y esta conductividad pues está compuesta por las contribuciones individuales de cada ion? Lo que quiere decir es que si yo al aumentar la frecuencia en imperancia, en corriente alterna, entonces yo trabajando, aumento la frecuencia, esto, regresando acá, ¿sí? ¿A qué frecuencia nos llega la electricidad a nuestras casas? ¿Alguien se acuerda? A 60 Hz. 60 No. Hz. Sí. A 60, 65, más o menos por ahí creo que es 60, 65, que sí es 60. A 60 Hz yo soy todavía capaz de producir este fenómeno, de poder tener un electrolito y ver el efecto con el foco. No ocurre, no pasa nada. Sin embargo, a estos 60 Hz somos un poco más curiosos y vemos la zona de aquí sumergida con los electrodos. A ver una pequeña cantidad de producción de burbujas.
¿sí? Que a su vez estarían regresando porque la reacción en el otro sentido. Y seguimos viendo este efecto. Entonces, si yo aumento la frecuencia, disminuyo la reactividad de las especies en solución, y entonces ahora sí estoy completamente eliminando la contribución de la electrólisis. No le estoy dando tiempo al sistema a que reaccione. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo llevar a 100 Hz o a 1 kHz, y entonces ya a esta frecuencia es imposible que suceda la electrólisis. Si yo quisiera hacerlo en términos de la ley, en términos de la impedancia, un claro ejemplo es tener el diagrama de Nyquist. Esto, pues no siempre nos dicen, ¿sí? Es Z imaginaria contra Z real, ¿sí? En un diagrama de Nyquist, el fenómeno más común que podemos encontrarnos es cuando hay una reacción química. Cuando hay una reacción electroquímica, yo voy a poder tener un circuito eléctrico equivalente. Este circuito eléctrico equivalente más común es tener una resistencia en serie con dos elementos pasivos igual, una resistencia en paralelo con un capacitor. Esta resistencia, 1 y 2, la resistencia 1 está a altas frecuencias. Este fenómeno, este circuito eléctrico equivalente me va a dar un semicírculo, ¿sí? En donde este de aquí es la resistencia 1. Y aquí estoy hablando de que la disminución es en este sentido, frecuencia. Ahí disminuye, ¿sí? Aquí tenemos altas frecuencias, aquí tenemos bajas frecuencias. Aquí está la resistencia 2. A altas frecuencias yo solamente voy a poder observar la resistencia del medio. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que definió, lo que encontró Coleridge. Él dijo, yo voy a ir aumentando la frecuencia y voy observando que al aumentar la frecuencia disminuyo los efectos de la electrólisis y puedo obtener de manera más exacta o precisa el valor de la resistencia de la solución. Ese valor de la resistencia a la solución está relacionado con su conductividad, ¿cierto? Entonces, al tener efectivamente esta definición, esta de aquí, yo voy a poder pasar a lo que tengo acá, si se acuerdan, esta ecuación de acá. Sí, yo tengo la conductividad y tengo la concentración, y voy a poder definir esta conductividad molar. Primero, voy a poder calcular la conductividad de la solución. ¿Y cómo calculo esa conductividad de la solución? Bueno, pues aquí lo tengo. Tengo la resistencia de la solución, tengo la longitud y tengo el área. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder medir la resistencia de la solución? Pues variando ese término, esa frecuencia, ¿sí? en este sistema, si lo quiero ver en términos de frecuencia, o si lo quiero ver en términos de una sola medida, voy a tener que fijar esa frecuencia a altas frecuencias y voy a tener que hacer que este sistema sea unitario. ¿Qué quiere decir? Que pues en términos de valores, la longitud y el área sean exactamente iguales, de tal manera que la conductividad, esta conductividad de aquí, si esto es en términos unitarios 1, ¿sí? 1 es la distancia, 1 es el área, 1 es en centímetros, 1 es en centímetros cuadrados, pues voy a tener, por ejemplo, que la conductividad es igual a 1 sobre la resistencia. Este de aquí, este L sobre A, se vuelve constante de celda. Normalmente yo lo que hago para tratar de diferenciar esta constante de celda de las demás es dejar esta acá, con estas dos líneas abajo. Entonces, como esta constante de celda es unitaria, ahora sí puedo definir que la conductividad es igual a el inverso de la resistencia. Y esto también puede ser, esta forma de identificar cómo puedo calcular una resistencia, tiene que ver con el puente de Winston. Tenemos varias resistencias conocidas y desconocemos una. Entonces, con el puente de Winston puedo determinar esta resistencia y ahora sí saber su conductividad, considerando que esta L y esta A en ese sistema es unitario en valores, ¿no? Y ahí es donde Coleridge
estableció que efectivamente la conductividad de una solución podía estar compuesta de las contribuciones individuales de cada ion. La ley de Kolmos establece que esa conductividad es compuesta por las contribuciones individuales de cada ion. Entonces voy a poder tener, voy a hacer un resumen aquí, yo voy a tener que una conductividad dada la forma en cómo lo calculo, cómo de manera experimental determino este valor. Y eso está directamente relacionado con el inverso de la resistencia. Esto proviene de hacer el experimento, ¿no? Ahora, la conductividad molar es igual a la conductividad sobre su concentración. Pero esto aquí está a su vez las veces, que es el coeficiente estequiométrico por conductividad iónica del positivo, el coeficiente estequiométrico por la conductividad iónica del ion negativo. Hasta aquí esto de una solución electrolítica. Estos iones contribuyen a la conductividad de la solución, ¿eh? ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, ok. Al tener un electrolito fuerte, sin concentración, va a llegar a un punto, la concentración es a dilución infinita. O sea, me voy acercando al cero. 1 por 10 a la menos 18, 1 por 10 a la menos 19 en concentración. La ley de Kolmos es correcta si la solución está infinitamente diluida. Esto ocurre tanto en soluciones fuertes y débiles. Quiere decir que cuando yo me voy a la concentración más cercana al cero, la solución es correcta. La conductividad molar es igual. El claro es el del agua. El agua junto con una solución salina. Si yo tengo una solución, lo habíamos dicho, por ejemplo, tuviéramos cloruro de sodio más bien cloro, ¿sí? Pero también está el del agua, ¿no? Si yo disocio el agua, tengo H. Entonces, esta conductividad del agua, conductividad de esta solución, ¿sí? De esta solución, cloruro de sodio, va a estar compuesta de la siguiente forma. Voy a tener la concentración de TEL por su conductividad molar, más ¿quién? La concentración del OH por su conductividad, más la concentración de la sal, de esta sal, ¿por quién? Por el coeficiente estequiométrico del positivo, más el coeficiente estequiométrico por la conductividad iónica del cloro en este caso. Entonces, de esta forma, yo separo esto y esta parte será la conductividad del agua. ¿Sí? Entonces, si yo tengo agua completamente pura, esta constante del agua, esta conductividad del agua está asociada a su constante de disociación. Sin embargo, en este caso, lo puedo partir con respecto a la conductividad iónica de cada una de estas especies. Y de esa manera, la contribución de todo este sistema es la conductividad del agua, la conductividad espero que aquí quede claro. Lo voy a hacer acá. Si yo solamente tengo el agua, voy a tener protones más iones OH. ¿Sí? Entonces, la conductividad va a ser la concentración del protón por la conductividad del protón, más la concentración. Pero como esto es infinita, yo voy a tener aquí a dilución infinita y a dilución infinita. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando la constante de producto del agua
es igual a que al del protón por la actividad del ion OH entre la actividad del agua. Este de aquí, como es una sustancia pura, queda en un, y ahora sí ya tengo esto, ¿sí? Ahora, como la concentración de los protones es igual a la de los OH, esta conductividad C del protón es igual a C de los OH. Yo puedo tener C del protón por la conductividad del protón a dilución infinita más C del protón por la conductividad del ion OH a dilución infinita. Y aquí puedo tener C del protón que multiplica ¿qué? A la conductividad del protón a dilución infinita más la del OH a dilución. No le puse el coeficiente estequiométrico porque sé que tendría que estar ahí, ¿eh? ¿Qué sucede? Esto es concentración del protón por la conductividad molar a dilución infinita de ¿quién? Del agua. No se preocupen, esos valores ya los tengo yo en tablas, ¿eh? Ya están las tablas. Este es del agua. Vean cómo esto es el agua. Vean cómo esto está asociado con la constante de solubilidad. A esto lo voy a poner. Sí. ¿Puedo tener estas actividades en términos de concentración? Sí. Puedo hacer estos sean iguales por concentración, por definición de la definición de actividad. Pero también puedo decir que estas dos actividades, porque están en la misma. Entonces, aquí, como la actividad del protón y hay una relación. Si yo sé la conductividad del agua, puedo saber su constante de producto iónico. Si yo sé su constante de producto iónico, la conductividad del producto iónico es igual a 1, ¿por qué? Por 10 a la menos 14. Esto de aquí es pH, ¿cierto? 10 a la menos 14 es igual a la actividad del protón. La actividad del OH, ¿cierto? Y aplico escala logarítmica 14 CH más CH. ¿Sí? Esto es lo interesante. Esto es la forma en cómo Arrhenius vino, cómo podemos asociar de una especie con respecto a su sustancia. Y era lo que quería definir aquí. Aquí está la conductividad del agua. Pero en una solución en donde tengo iones sodio y iones cloro, esa actividad de estas especies en solución. Y entonces esa solución va a ser igual a la conductividad del agua. La conductividad está contribuyendo cada vez. Ahí en un electrolito, ya sea fuerte o a dilución infinita, va a contribuir de la misma. Esa contribución de la especie positiva con la especie negativa me suman para poder tener una conductividad de todo el sí. Ahora sí, si yo tuviera una solución con etanol, la conductividad del agua la podremos definir. No hay disociación del alcohol y por lo tanto no hay conductividad y no puedo definir la conductividad de una especie que no se disocie en cargas, ¿sí? Entonces, esto es para conductores iónicos en donde tengo un electrolito a dilución infinita. En una dilución infinita, o sea, cuando me estoy en dilución infinita, tanto en un electrolito, fíjense bien, un electrolito débil como un electrolito, la ley de... Pero si me alejo de esos dos fenómenos cambian. Y en ese caso, por ejemplo, para un electrolito fuerte, con la ley de Colbert, lograron estos tipos, investigadores, Debye, Hunkel y Osagna, lograron relacionar la conductividad molar con la raíz cuadrada de la concentración. Al tener estos dos puntos, o sea, este valor independiente y este valor dependiente y este factor independiente asociado con la ley de Colbert, yo puedo venir aquí y puedo decir, si yo
grafico la conductividad molar con respecto a la raíz de la concentración, voy a tener para un electrolito fuerte este fenómeno, que tenemos aquí, ¿sí? Voy a observar que a dilución infinita, vean cómo en esta porción pareciera que es lo más lineal posible. Sin embargo, en el electrolito débil, si yo no me acerco a la dilución infinita, no voy a cumplir ese factor. Porque si me alejo en concentración, vean cómo se vuelve asintótico, cómo esto tiende a un límite de conductividad. El K va a depender en qué forma. ¿Qué otro factor me impide seguir diluyendo cloruro de sodio en solución? ¿Qué otro fenómeno? Profesor, ¿puedes repetir? ¿Sí? Porque no, se le cortó el audio un poco. Ah, ok. Fíjense bien. En un electrolito fuerte, esta porción de aquí, ¿sí? Es cercano a la linealidad cuando me acerco, ¿cierto? Sin embargo, en un electrolito débil no ocurre exactamente lo mismo. Si yo estoy lejos del cero, eso tiende a un límite, que no necesariamente es una correlación lineal. Sin embargo, cuando me acerco al cero, es factible que en esta porción cercana a cero haya una dependencia lineal. Por eso es que un electrolito fuerte y un electrolito con la ley de Kohlrausch a dilución infinita. A dilución infinita es que me voy aquí a cero, ¿sí? Me estoy acercando a cero. En un electrolito fuerte, ¿qué creen ustedes que dependa que este comportamiento se vuelva en un momento asintótico, a que haya llegado a un límite? Yo puedo disolver cloruro de sodio en solución, puedo decir, bueno, voy a disolver más, hablar en términos de voy a colocar una cuchara y se disuelve. Coloco otra cuchara y se disuelve. Coloco otra cuchara y se disuelve. Vuelvo a colocar otra cuchara y ya no se empieza a disolver. ¿Qué es lo que está pasando? Se satura. Ajá. Exactamente, se satura. Entonces, por más que yo quiera seguir disociando sal o esa especie, ese compuesto, si estarlo disociando en agua, va a llegar un momento en que se satura el agua y ya no va a disociar más. Por lo tanto, la conductividad se va a volver bastante. Si yo aumento la temperatura, voy a poder seguir disolviendo más sal en esa agua. Entonces es probable que al aumentar la temperatura ligeramente vuelva a aumentar la conductividad. Sin embargo, en un electrolito débil el fenómeno puede ocurrir, pero sin embargo el comportamiento asintótico o este comportamiento de hipérbola es exactamente el mismo, ¿sí? Para la parte de la sal, vean que esta conductividad es la conductividad de la solución menos la conductividad del agua sobre la concentración de la sal. Y ahora sí, este efecto está relacionado con las contribuciones de cada uno de los iones, ¿sí? Ahora, en este gráfico, el comportamiento que define en un electrolito fuerte es la ecuación de Debye, Huckel y Osanger. Estos tres lograron determinar que la conductividad molar era función de la raíz de la concentración y es por ello que definieron esta ecuación, ¿sí? Si un electrolito es fuerte, debe de cumplir esta linealidad. Si no cumple esta linealidad, ¿sí? De que ahora observo que recae completamente en la concentración y a pesar de que sigo aumentando la concentración, se vuelve de este comportamiento asintótico, es un electrolito débil. Y ahí el electrolito fuerte requiere otro tratamiento porque no es el mismo comportamiento que en un electrolito fuerte. Un electrolito débil está asociado con ¿qué? Directamente con su constante de disociación, ¿verdad? En un electrolito fuerte la constante de disociación es alta, por lo tanto sigue ese comportamiento, pero en un electrolito débil la constante de disociación es baja. Entonces, al tenerlo en términos de constante de disociación, yo voy a poder definir muy bien la conductividad molar en términos de la concentración. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
No, profe. Entonces, si yo tengo un electrolito débil, más bien, si tengo un ácido débil, es un electrolito débil, ¿verdad? Si yo tengo un ácido fuerte, es un electrolito fuerte. Fuerte. Si yo tengo una especie o un compuesto que tiene un enlace iónico, al disociarse en agua, será un electrolito fuerte. ¿Sí? Si tengo un compuesto orgánico que no se disocia en cargas y porque su constante de solubilidad es muy baja, también será un electrolito débil. Débil. Si no se disocia, si su constante de disociación es 0, forma puentes de hidrógeno y por lo tanto no conduce la electricidad. Y ese fenómeno nos indica que este es un no electrolito. Y claro ejemplo, ya para descansar de esta primera parte, el claro ejemplo es, ¿cuál es el pH de nuestra sangre? ¿Por qué creen ustedes que el pH de nuestra sangre es neutra? ¿O por qué en nuestro cerebro, el electrolito que tiene nuestro cerebro, donde se encuentra sumergido nuestro cerebro, es de pH neutro? ¿Alguien se ha preguntado por qué es así? ¿O no? No, profe, la verdad no. No, vale decirse, no me lo he preguntado, está bien, para que yo también pueda darles un acercamiento al por qué estoy haciendo esta pregunta. O sea, ninguna pregunta o ninguna respuesta es tonta. Miren, normalmente en nuestro cerebro tenemos conexiones neuronales. Esas conexiones neuronales funcionan a través de impulsos eléctricos. Si el medio fuera no conductor, ¿creen ustedes que se pueda transmitir ese impulso eléctrico? No. 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 No, ¿verdad? No sería capaz de comunicarse una neurona con otra haciendo esa sinapsis. Sin embargo, si tenemos ese tipo de conductor en nuestro cerebro, ayuda a conducir esos impulsos eléctricos de una mejor manera. Entonces, imagínense ustedes, si yo tengo un electrolito, quiere decir que tengo cargas disociadas. Si tengo un no electrolito, quiere decir que no tengo cargas disociadas. Y eso va a estar en función de su constante de solubilidad. Si su constante de solubilidad es alta, es un electrolito fuerte. Si su constante de solubilidad es baja, puede ser un electrolito débil. Y si su constante de solubilidad es cercano a 0, es un no electrolito. Ese es el mensaje de la conductividad en conductividad iónica. A diferencia de la conductividad en metales. En los metales, si es un semiconductor, tendrá un band gap. Y ese band gap es la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción. Voy a poder conducir los electrones de un lado a otro siempre y cuando lo excite el material con fotones. En un metal, estas dos bandas están traslapadas. No hay una resistencia tan alta en comparación con un semiconductor al tratar de conducir esos electrones. Entonces, es diferente el mecanismo, pero es muy similar. De que en un metal la carga que se está moviendo es la del electrón, pero en una solución la carga que se está moviendo es la de los iones.